Ustedes que vinieron a esta parroquia, María, Madre de la Misericordia, en este cuarto domingo de Cuaresma, quisiera quedarme simplemente con el versículo 14 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. ¿Dónde leemos eso? Eso lo leemos en un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la Biblia, que para nosotros son Génesis, Éxodo, Levítico. Hay un libro que se llama Números, así se llama, Números, y Deuteronomio. Así lo llamamos nosotros en nuestra iglesia occidental, pero ellos lo llaman Génesis, le dicen Bereshit, es decir, en el principio. Lo que para nosotros es éxodo, es decir, salida, ellos le dicen Shemot, que significa nombres. Shem es nombre, Shemot son nombres. Levítico, que para nosotros es la historia del pueblo, pues Levítico, lo de los sacerdotes, ellos lo llaman el que llama, es decir, Vayekra, el que llama, pues suponemos que es el Dios el que llama. El número es el que hoy vamos a concentrarnos, es Bemidbar, es decir, en el desierto. Y Deuteronomio, que para nosotros quiere decir segunda ley, ellos lo llaman Devarim, es decir, las palabras. Esas son los 5 libros en la lengua de ellos, de los hebreos, y en el nuestro es Génesis, Éxodo, Levítico, el libro de los números, que es el que donde está narrado lo de la serpiente, y Deuteronomio. Y si usted abre hoy la Biblia, juiciosito, se va para la casa, abre la Biblia en esos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, coge el libro de los números en el capítulo 21, versículo del 4 al 9, se encuentra el relato de Moisés que eleva la serpiente. ¿Qué sucede? El pueblo, cuando sale de Egipto, en vez de seguir derecho por la parte costera, hacen un giro hacia lo que hoy es Arabia Saudita. ¿Por qué no cogen la parte costera? Porque había un pueblo muy peligroso llamado los filisteos, tanto que Palestina, precisamente Palestina, quiere decir tierra de los filisteos. Y eso fue cuando, en el año 135 después de Cristo, cuando ya Roma estaba cansada de tanta revolución de los judíos, que aparece un guerrillero llamado Bar Kokhba, el hijo de la estrella. A los judíos, a los romanos se les llenó la casa y dijo: acabemos con este pueblo de una vez, y acabaron con el nido de la perra, por decir así una expresión coloquial. Destruyeron absolutamente todo. En el año 135 los dispersaron además y les dijeron: ya no se volverán a llamar Israel, sino que se llamarán Palestina. Hasta que en 1948 ellos le compran a las organizaciones internacionales esa tierra que tiene hoy, que es el Estado de Israel, y en 1948, contra viento y marea, declaran el Estado de Israel, salen victoriosos de esta campaña, y es donde empieza la complicación que tienen entre los palestinos y los israelíes. Pero eso fue en el año 135, cuando ellos lo llamaron palestinos, es decir, territorio de los filisteos. Y ellos no cogieron derecho en la parte costera, llegando por Gaza, subiendo por Jaffa, siguiendo por Acre, llegando hasta el monte del Carmelo, porque ahí estaba ese pueblo bastante violento y obviamente los iban a exterminar. Entonces ellos voltean hacia la parte desértica, y en ese momento ellos estaban muriendo de sed y empiezan a hablar mal contra Dios. Y Dios empieza dicen los textos, empieza a lanzar una serie de serpientes y pican a los hijos de Israel y empiezan a morir. Ellos se arrepienten, le piden a Moisés que interceda por ellos, y Dios le dice que haga un estandarte
y en ese estandarte, número 21, 4 al 9, coloque una serpiente de cobre o de bronce. Algunos la traducen por cobre, otros lo traducen por bronce. Y aquí le quiero decir algo. Hace 8 días leímos Éxodo capítulo 20, donde dice: no te harás imagen de nada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cómo Dios le viene a decir a Moisés que se haga una serpiente? Ahí no hay una contradicción. Mire que ahí queda uno como un demonio en agua bendita, para uno defenderse de eso. En Éxodo 20 dice: no te harás ninguna imagen. Eso lo leímos hace 8 días. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Entonces, como el mismo Dios le dice a Moisés que se construya, que haga, que cree una serpiente de bronce. ¿Por qué no dijo Dios? ¿Por qué no le dijo él a Moisés: dile al pueblo que convoque mi nombre poderoso cuando se sienta picado por una serpiente y yo lo salvaré? ¿Por qué no dijo eso? Eso también lo pudo haber dicho. Y recuerde que ellos llaman a su Dios Jehová. ¿Por qué los judíos llaman a esa J, a esa H, a esa B, a esa H Jehová? Porque nosotros los católicos le decimos Yahvé. Así de sencillo. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, que son de madres judías, de tradiciones judías, y su lengua materna es el hebreo, no tienen ni idea cómo se pronuncian esas 4 letras. Ellos a esas 4 letras le dicen Adonai o Elohim. Ellos no lo pronuncian de otra manera, sino Adonai o Elohim. Es decir, que ellos no saben cómo se pronuncian esas 4 letras, porque el idioma de los hebreos no tiene vocales. Es a punta de consonantes, luego se aprende por oír. Se aprende por la parte auditiva. Entonces, como ellos dejaron de pronunciar esas 4 letras, J, H no sabe cómo se pronuncian. Entonces, como los católicos empezamos a decirle a eso, a esas 4 letras, Yahvé, ellos dijeron: no, eso se pronuncia Jehová hasta el sol de hoy. ¿Por qué Jehová, el Dios de los judíos, no le dijo a su pueblo que pronunciaran su nombre y de esta manera se curaran? ¿Por qué les pone un signo externo que es la serpiente? Alguien podrá decir, algún protestante dirá: sí, pero si usted lee bien, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 8, Ezequías, rey de Israel, manda a destruir la serpiente, la cual la llamaban Nehustán. Así la llamaban, Nehustán. ¿Por qué? Porque los israelitas empezaron a tener otros dioses y empezaron a adorar en forma de ídolo la serpiente. ¿Qué es un ídolo? Escúcheme bien, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es coger un objeto y darle poder a sí mismo. Es decir, darle unos atributos al objeto en sí mismo. Eso es un ídolo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? A esa serpiente llamada Nehustán, ellos empezaron a darle poder a sí mismo y empezaron a adorarlo como una divinidad. Nehustán viene de 2 palabras hebreas: Nahash, que significa serpiente, y Nehoshet, que significa cobre, serpiente de cobre. Y ellos la tradujeron por Nehustán. ¿Y qué hizo Ezequías? Destruye a la serpiente, pero obvio, porque le están dando un poder en sí mismo a esa serpiente, la destruye. Por eso ellos dicen: que es que nosotros somos idólatras porque tenemos imágenes. No, yo no creo que ninguno de los que está acá, o una persona medianamente culta, vaya a creer que esas imágenes tengan poder en sí mismo. Ahora, así como Moisés eleva una serpiente y sirve de instrumento para que Dios actúe en medio de él y salve a su pueblo, así estas imágenes y todos los elementos que tenemos también sirven: el agua bendita, el escapulario, novenas, todas esas cosas sirven como medios, como ventanas para que la gracia de Dios ingrese en nosotros. ¿Y qué es esto entonces? Moisés eleva la serpiente. Moisés eleva la serpiente. Y quien mira la serpiente que no tiene poder en sí mismo, queda curado. Ahora mire lo que dice el Evangelio de San Juan en el versículo 14. Asimismo será elevado el Hijo del Hombre. Entonces está hablando de la cruz. Al elevarse el Hijo del Hombre, quien vea al
Hijo del Hombre elevado, y eso también está en el 8:28 de San Juan, y eso también está en el 12:32 de San Juan, que dice: van a creer o se salvarán en el que ha sido levantado. ¿Eso qué significa? Que aquel que vea a Jesús y esté crucificado va a encontrar la salvación. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿y dónde está la salvación para cristianos del siglo XXI? Ya que, como dice perfectamente Emmanuel Kant, nosotros solamente podemos entender, captar y comprender las cosas en su espacio y en su tiempo. También, como dice Ortega y Gasset, nosotros solamente, ni yo y mis circunstancias. Entonces, ¿cómo mi realidad espacio-temporal encuentra la salvación de aquel que ha sido levantado en una cruz? ¿Cómo yo, cristiano del siglo XXI, puedo encontrar la salvación? La respuesta es en los sacramentos. ¿Qué es sacramento? Sacramento es una palabra latina. Sacramentum, sacramenti. Pertenece a la segunda declinación neutra. El latín tiene 5 declinaciones y tiene 4 declinaciones, 5 conjunciones, 4 declinaciones, y sacramentum, sacramenti, pertenece a la segunda declinación neutra. La que menos tiene, o yo creo que no tiene palabras neutras, es la primera declinación, que todas son femeninas. Las otras sí. Neutro, ¿qué quiere decir? Una palabra que ni es masculina ni es femenina. Sacramentum, sacramenti, solamente por el U sabemos que es un neutro, y por la segunda terminación I sabemos que es un genitivo, es decir, un posesivo que pertenece a la segunda declinación. Sacramentum, sacramenti quiere decir aquello que se pone de manifiesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros, cristianos del siglo XXI, podemos visualizar, podemos creer en aquel que ha sido levantado? Solo a través de la celebración de los sacramentos. Los sacramentos ponen de manifiesto la presencia de Jesús en nuestra realidad espacio-temporal. Por eso yo le invito a que se lea el numeral 108, numeral 108 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: nosotros no somos religión del libro. Por eso tengan mucho cuidado cuando comienzan que lo que diga la palabra de Dios solo la palabra de Dios, y a ver dónde es que está en la palabra de Dios, etc. Ojo, nosotros no somos una religión del libro. Léase el numeral 108, donde se presenta en qué creemos nosotros, y no podemos reducir nuestra fe simplemente a un libro en donde yo les digo que el libro en sí mismo ya tiene contradicciones. Le acabo de decir una y le voy a decir otra contradicción. ¿Usted se acuerda que hace 8 días en Éxodo 20, Deuteronomio 5 leímos no matarás? ¿Y usted cuando lee la Biblia qué lee? Un montón de asesinatos, muertes, eso es la cosa más espantosa. Entonces, ¿dónde queda el mandamiento ese? Es decir, la Biblia en sí misma no se sostiene, amigo mío, solo se sostiene a través de una interpretación histórica. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Uno no puede descontextualizar las cosas, uno no puede leer ese libro alegremente, hay que leerlo con cuidado, con mucha delicadeza, porque es un texto que en sí mismo no se sostiene. Solo a través de la lectura de la historia, de la tradición, a través de nuestro patrimonio histórico, donde está incorporada la Sagrada Escritura, es donde nosotros podemos tener la garantía de que vemos y creemos en aquel que ha sido levantado. Y yo quiero que se lean el numeral 1345 del Catecismo de la Iglesia Católica, 1345, en donde usted tiene un testimonio hermoso de la trayectoria histórica que nosotros poseemos a través de los sacramentos. Hombre, yo creo que ni de rodillas, ni aunque nos sangraran las rodillas, le daríamos gracias a Dios por ser católicos y por estar en esta Iglesia Católica que a través de los sacramentos garantiza nuestra fe.
Hoy pudiéramos estar en una iglesia levantando las manos, subiéndonos por las paredes, bajándonos por las paredes, brincando por las lámparas, amén, aleluya, cantando muy bonito, escuchando unos mensajes muy hermosos, pero eso no es sino tilín, tilín y nada de palabras. Por eso yo creo que es interesante que distingamos las cosas, y nosotros tenemos un patrimonio histórico en donde se nos garantiza que aquel que ha sido elevado, aquel que ha sido levantado, aquel que ha muerto en la cruz, es el único que le puede dar la salvación a la humanidad, y eso hoy nosotros lo declaramos a través de los sacramentos que poseemos, en donde se nos garantiza la fe que hoy poseemos a través de una historicidad de más de 2000 años. El Señor esté con vosotros.